Buen día, camaradas. Quería compartir las reflexiones que tuvimos hoy en el grupo Debate Marxista Intermedio. Están todos invitados a sumarse. Bueno, hubo un pequeño debate. Ismael, bueno, eh, Ismael decía que no existe revolución en Venezuela porque Maduro mató la revolución. Entonces yo le pregunto, ¿y por qué todo el mundo está en contra de Venezuela? De la burguesía imperialista, ¿no? Esto no dice nada en sí. Se está en contra por la violación de derechos humanos y la corrupción política que hay en el país, más la crisis brutal que tiene. Cualquier país debería estar en contra de un país así. Bueno, Sergio dice hoy, 15 de diciembre, muy funcional a los planes de invasión del imperialismo. Recordemos que Estados Unidos está pensando en apoyar una invasión que sería lanzada desde Colombia, apoyada logísticamente por Brasil principalmente y Estados Unidos. Luximan dice porque es un desastre Venezuela, ¿no? Bueno, vamos a repasar un poquito. En contra de Venezuela está Estados Unidos y sus países lacayos, aliados lacayos, el Vaticano, los órganos ideológicos de la burguesía preimperialista yanqui de todo el continente, Clarín, La Nación, en Argentina, ¿no? El fascista gobierno de Bolsonaro, Macri, etcétera. La izquierda socialista del FIT, entre comillas, ¿no? Las agrupaciones troquistas. En resumen, la Santa Alianza Anticomunista Continental. Y ahora se sumó el otanista Pablo Iglesias de Podemos, que se arrepiente de haber apoyado al chavismo. Bueno, hace poco salió una noticia de que los escuálidos del Nacional lloran porque no pueden publicar sus mentiras ni en formato papel ni en formato digital. Que creo que por aquí, acá. Esto salió el día de ayer, viernes 14. El chavismo, La Nación, un diario proimperialista yanqui, dice: la crisis en Venezuela, otro masazo para el periodismo, el chavismo asfixia a la prensa opositora. Su principal diario dejará de imprimirse. Bueno, también, bueno, un aliado menos, Pablo Iglesias critica a Maduro. Miguel Enrique Otero, el presidente, el director del Nacional, dice: una dictadura férrea fue cerrando la ventana de libertad de expresión. Bueno, acá comparto una pequeña publicación, un pequeño análisis que hice ayer. Análisis dialéctico materialista sobre el cierre temporal del diario El Nacional de Venezuela. En primer lugar, tenemos que realizar un análisis dialéctico materialista tanto del pasado como del presente. Lenin nos enseñó que no siempre es necesaria la clausura de los diarios de la burguesía. El gobierno de Venezuela aplica esa enseñanza ya que jamás clausuró el diario del Nacional, simplemente dejó de funcionar voluntariamente. Sin embargo, Lenin decía muy claramente que en situaciones excepcionales, y solo mientras dure tal caso excepcional, sí se debían clausurar los diarios de la burguesía. Hoy en día creo que no es necesario revisar la tesis leninista y que sigue vigente a pesar de que en nuestros días el papel contrarrevolucionario de los órganos ideológicos de la burguesía proimperialista es mucho más fuerte que en el pasado. Si bien el gobierno venezolano no cerró directamente el diario, sí lo trató como debía tratarlo, como un órgano ideológico del enemigo contrarrevolucionario, y lo sancionó con multas o amenazas de multas cuando correspondía. Además, limitó lo más que pudo la versión digital del diario con sofisticados programas informáticos, según denuncia el señor Otero, presidente del diario. Los análisis dialécticos materialistas deben ser realizados aquí y ahora. Venezuela está sufriendo una agresión sistemática al imperialismo yanqui y los gobiernos de sus países aliados, Colombia, Brasil, Argentina, etcétera, que la ponen en una situación muy difícil, política, económica y social. Por lo tanto, es muy necesario limitar la acción de los diarios contrarrevolucionarios. La situación de Venezuela encuadra claramente en el caso en el cual es conveniente la clausura directa de los diarios enemigos. Por lo tanto, está muy bien luchar contra la publicación digital e incluso clausurarla. Bueno, esta fue la primera parte. Debo a la segunda parte, que ayer no pude terminar de realizar la publicación. Pero bueno, la segunda parte iba referida a que para conocer quién es el diario El Nacional tenemos que aplicar también la dialéctica materialista y, por ejemplo, tratar el tema que este diario niega una
niega la existencia de una campaña contra una campaña política, ¿no?, de los diarios de la región contra el gobierno chavista. Dice que la mayoría de los medios en Venezuela están en propiedad del gobierno, como por ejemplo Telesur, la cadena televisiva y otros diarios que han comprado, y sin embargo la oposición tiene la minoría. Entonces, ¿cómo, se pregunta el diario, ¿no?, cómo una minoría puede realizar una campaña sistemática de oposición al gobierno venezolano, ¿no? Bueno, hay varias cuestiones que Otero ignora, ¿no?, o omite, mejor dicho. Primero que los diarios de la burguesía son los que tienen mayor tirada, son los diarios con mayor capacidad económica. Entonces, aunque fueren la minoría, tienen un mayor impacto en cuanto a la llegada al público, ¿no? Y además omite la virulenta acción contrarrevolucionaria, antichavista de los principales órganos ideológicos de toda la región, incluso extra región, por ejemplo, el diario español, El País, ¿no?, que sistemáticamente atacan a la revolución bolivariana. Otra cuestión importante es, para determinar quiénes son, ¿no?, la dirección ideológica del Diario Nacional, tenemos que tomar en cuenta que uno de sus directores es el padre de Leopoldo López. Recordemos que Leopoldo López fue quien se sublevó, dirigió una rebelión contra el gobierno de Maduro, que terminó con más de 43 muertos, heridos. Lógicamente fue llevado a juicio y fue condenado, y en este momento está en la cárcel, como corresponde, ¿no?, a un contrarrevolucionario confeso. Entonces, esos son los señores de El Nacional, que han sido combatidos, lógicamente, por el gobierno venezolano. Recordemos, como nos enseñaba Lenin, que en situaciones donde el país es amenazado por potencias extranjeras, situaciones de guerra civil interna y una muy probable acción militar externa, es cuando se debe defender la revolución con medidas que pueden ser, que son excepcionales, ¿no?, y que van a durar el tiempo que la crisis lo demande. Esas medidas son, obviamente, coartar la libertad y reprimir a los grupos contrarrevolucionarios, ¿no?, que ayuden a los agresores externos para derribar al gobierno e imponer su dictadura. Eso es lo que está haciendo el gobierno venezolano, y eso merece nuestro más cálido bienvenida y nuestro más firme apoyo. Espero que les haya servido el video. Están todos invitados a sumarse al grupo Debate Marxista Intermedio. Acá pueden ver que tenemos una gran actividad, 819 fotos y videos, 469 archivos, enlaces, audios, mensajes de voz. Acá están todos los miembros del grupo, 176 miembros del grupo. Entre los archivos, acá quería invitarlos, fíjense que tenemos muchas tesis, ¿no?, que, bueno, la última tesis fue en diciembre, este mes, sobre el fascismo, que tiene un libre acceso, ¿no? Bueno, acá está la tesis completa, de 5 páginas. Por ejemplo, sintetizando todo eso, el fascismo es una ideología que representa los intereses de la gran burguesía monopolista e imperialista, chocando con la pequeña burguesía y que enfrenta al proletariado principalmente por medio de la represión en lugar de la alienación. Todo lo contrario del comunismo, que representa los intereses del proletariado, establece una alianza de clases con la pequeña burguesía y es antiimperialista. Bueno, excelente tesis del camarada Santino, recuerdo.
Santino López, que compartió en el grupo. En diciembre solo hicimos esa tesis, el 3 de diciembre más precisamente, pero en noviembre, bueno, teoría de Trotsky a desechar, la estrategia leninista. Esta no es una tesis, creo. A ver. No, este es un documento muy interesante, ¿no? De Franz Hinkel-Lammert, la dialéctica materialista y el humanismo de la praxis. Bueno, octubre, varias tesis, la de elección de Brasil, tesis de China, tesis de Trotsky. Septiembre. Bueno, como verán, cada mes, agosto, mucho material de acceso libre e ilimitado. Bueno, camaradas, están todos invitados. Espero que se sumen. Venceremos, sin ningún lugar a dudas.